La nariz en el desarrollo infantil. Propuesta de un nuevo paradigma. Dr. Jesús Rangel Chávez, Dra. Sandra Kahn y Dr. Paul Ehrlich. La nariz. La pirámide de la nariz tiene como función principal hacer que el aire entre a nuestro sistema corporal para filtrarlo, humedecerlo, calentarlo e impregnarlo de un gas fantástico, el óxido nítrico, y conseguir así que llegue repotenciado a nuestros pulmones. Un humano adulto respira alrededor de 15.000 litros de aire al día, mientras que un niño mayor de 10 años, cerca de la mitad, unos 7.000 litros diarios. Esto equivale aproximadamente a unas 30.000 inspiraciones con sus correspondientes 30.000 expiraciones diarias. Por su parte, el tórax, en situación de actividad leve, o sea, sin estar haciendo ejercicio, se contrae y se expande unas 60.000 veces al día, lo cual evidencia que la nariz, como nuestra interfase con el exterior, es un órgano extremadamente activo. Para poder humedecer, calentar y filtrar el aire, la nariz se vale de 7 elementos. El septum, o tabique nasal, que actúa como un muro divisorio separándola en dos cavidades llamadas narinas o fosas nasales, dentro de las cuales se encuentran 6 proyecciones de hueso denominadas cornetes, que a su vez están revestidos por un tejido llamado mucosa nasal. En la mucosa se encuentran las células ciliadas que transportan una sustancia densa y pegajosa de moco, en donde quedan atrapadas las partículas suspendidas en el aire, proceso al que llamamos filtración. La submucosa está dotada de una enorme cantidad de vasos sanguíneos cuya finalidad es emanar el vapor de agua que humedece y calienta el aire expirado. Si vemos de cerca un cornete, tendremos una lámina de hueso recubierta por la submucosa con todos sus vasos sanguíneos que, a su vez, está revestida por una capa poblada de células ciliadas llamada mucosa. Estas transportan una banda de moco de unas 10 micras de diámetro, encargada de capturar el 90% de las partículas que circulan en el aire superiores a las 5 micras de diámetro. Es importante tomar en cuenta que la capacidad de depuración de las células ciliadas es limitada y que ésta se va reduciendo a medida de que las partículas se van volviendo más pequeñas, de modo que solo pueden capturar aproximadamente el 50% de las partículas de hasta 4 micras y a partir de 2 micras hacia abajo pasan sin poder ser atrapadas en el flujo de aire que inhalamos por el espacio que hay entre los cornetes y el septum nasal. Cuando lloramos o cuando el aire frío hace contacto con los cornetes, se genera una vasodilatación que hace que la submucosa se distenda. Al cesar el frío o el llanto, la submucosa vuelve a contraerse. Esta función es lo que explica que los vasoconstrictores farmacológicos, como la nafasolina y la oximetazolina, destapen la nariz, ya que contraen los vasos sanguíneos de la submucosa. Al producirse la distensión o dilatación de los vasos sanguíneos es cuando nos mormamos, ya que el aire no puede viajar entre los espacios nasales. Los cornetes superiores participan muy poco en la humidificación, calentamiento y filtración del aire nasal. Su función principal es mantener húmeda la mucosa olfatoria. En la parte superior de la nariz o base del cráneo tenemos la lámina cribosa. Esta tiene múltiples orificios por donde bajan las terminaciones sensoriales de las células del nervio olfatorio. Si lo vemos lateralmente, el nervio olfatorio luce como un cepillo de dientes que se extiende hacia la nariz y a través de sus raíces nerviosas forma la mucosa olfatoria que nos permite oler. Los cornetes superiores mantienen la humedad y la temperatura del aire necesarias para proteger la mucosa olfatoria y así garantizar la función olfativa. Los cornetes medio e inferior filtran, humedecen y calientan el aire en ese orden. A los lados de la nariz se encuentran los senos paranasales, llamados frontales, etmoidales y maxilares, que complementan estas funciones, ya que gracias a su ostium
drenan su mucosidad hacia la nariz a través del meato medio, formado por los 3 canales en forma de media estrella, a la que los franceses le nombran le taulier de Routier. El cornete inferior recibe al meato inferior, que es por donde desemboca el ducto lacrimonasal. La función del seno maxilar, además de drenar, es emanar el óxido nítrico. El óxido nítrico es muy importante en la función de la fisiología nasal. Fue descubierto en el año de 1998 por el Dr. Fourgot, el Dr. Murad y el Dr. Ignarro, hallazgo que los hizo acreedores del Premio Nobel de Medicina ese año. El óxido nítrico participa en procesos como la regulación del flujo sanguíneo, la hemostasia, la neurotransmisión, la actividad antimicrobiana, la inflamación crónica, la modulación de la función pulmonar y la movilidad ciliar nasal. Adicionalmente, el óxido nítrico cumple varias funciones importantes mientras dormimos. Opera como neurotransmisor químico, facilitador del sueño, incrementa el flujo sanguíneo cerebral, favorece la potenciación de la memoria a largo plazo y también es un neuromodulador. En el seno maxilar se genera hasta 49 veces más óxido nítrico que en el resto de la nariz. Así, la función de la nariz consiste, además de humedecer, calentar y filtrar, en enriquecer el contenido aéreo que inspiramos al agregarle óxido nítrico, el cual es un facilitador de la captación de oxígeno en los vasos sanguíneos del alveolo pulmonar. El óxido nítrico, al facilitar la entrada del oxígeno a los vasos sanguíneos, favorece la reducción del número de respiraciones necesarias, así como la frecuencia cardíaca requerida para transportar una sangre enriquecida de oxígeno, y a este concepto le hemos llamado alveolizar el aire. Por esta razón, tenemos que ver a la nariz como una interfase entre el medio externo y nuestro cuerpo. Nuestro organismo requiere que el aire que inspiramos tenga una temperatura y un nivel de humedad adecuados antes de llegar a los pulmones. Adicionalmente, el óxido nítrico enriquece ese aire alveolizado por la nariz, preparándolo para que llegue directamente a través de la tráquea y los bronquios a los alvéolos pulmonares, de manera que se extraiga el oxígeno con mayor eficiencia y a partir de ahí se haga el intercambio gaseoso en el pulmón. Estos son los roles funcionales de la nariz. Aun cuando los clínicos se enfoquen solo en las adenoides y amígdalas, hay que considerar que la vía aérea superior tiene 6 puntos de obstrucción: las narinas, el septum, los cornetes, las adenoides, las anginas y la base de la lengua. Masticación y deglución. Las leyes de crecimiento óseo de Wolff, desarrolladas por el Dr. Julius Wolff, se evidencian claramente en el desarrollo maxilar, el cual es definido por la masticación y la deglución facilitada por la respiración de cada individuo. Este cirujano ortopedista alemán describió en 1892 sus leyes del desarrollo óseo, las cuales establecen que el hueso de una persona o animal sano se adaptará a las demandas mecánicas a las cuales es sometido y las fuerzas de tracción estimulan su crecimiento. No podemos masticar ni deglutir de manera efectiva si no tenemos una adecuada respiración nasal. El objetivo de la masticación es la fragmentación de los alimentos, ya que no tenemos estómago de víbora y por ende no podemos digerir una presa entera como ellas. La fragmentación del alimento es el inicio de la digestión. El alimento se despedaza en la boca por acción de la lengua, dientes y muelas, que al mezclarse con la saliva forman el bolo alimenticio. Una vez deglutido, llegará a las vellosidades de la mucosa del estómago en forma de fragmentos que van predigeridos por el contacto con las enzimas de la saliva y puede así ser absorbida la mayor parte de su energía nutricional. Una boca cerrada facilita la salivación. Si tenemos una salivación adecuada, tendremos una boca lo suficientemente húmeda como para facilitar la digestión. La salivación y la masticación son los factores predigestivos que hacen posible que la digestión continúe correctamente en el estómago. Si uno se traga un pedazo de carne sin masticar,
Este seguirá viajando a través del estómago sin ser completamente digerido. Aunque un individuo se coma 100 gramos de comida, si solo mastica 30 gramos, solo esos 30 gramos de comida van a ser aprovechados como energía. El valor de la masticación y la deglución contribuye a. El valor de crecimiento y desarrollo óseo y B. El valor nutricional, que es al que se le ha dado más importancia en comparación con el desarrollo óseo. La nariz facilita la masticación y la deglución. La masticación estimula la fuerza de la musculatura de los maxilares para que estos puedan tener el tono muscular necesario para mantener la mandíbula elevada y los dientes en contacto ligero en la posición de descanso. La deglución debe evolucionar del tipo infantil, o sea, la del bebé que desplaza horizontalmente la lengua para exprimir el pecho materno, a la deglución adulta, la cual es más vertical y se favorece con una presión negativa que facilita que la lengua quede totalmente pegada al techo del paladar sin esfuerzo. Esto es uno de los factores más relevantes del crecimiento de los maxilares hacia adelante. De ahí la importancia de revisar el frenillo lingual por la posibilidad de limitar el desplazamiento de la lengua hacia el paladar. Existe una jerarquía. Durante el desarrollo del niño, la secuencia debe ser: primero, respiración nasal; segundo, succión, masticación y deglución; y tercero, sueño. El sueño. Dormir adecuadamente significa, entre otras cosas, tener durante el sueño un cerebro activo ocupándose de sus propias funciones. Y ello es bien significativo, ya que el cerebro es un verdadero consumidor de energía. Durante los 2 primeros años de vida, el cerebro consume aproximadamente el 60% de la energía obtenida de la alimentación, y a partir de ahí su uso se irá reduciendo. Entre los 2 a los 6 años consumirá un 40% de la energía, y ya en la adultez los niveles equivaldrán al 25% de energía proveniente de la nutrición. Pero, ¿cómo hace uso el cerebro de toda esta energía? El 10% se utiliza para todos nuestros actos conscientes y voluntarios. De ahí viene la tesis de que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Para rastrear el uso del otro 90%, debemos entender la teoría del gran loop. Imagina que tu cerebro es como la Ciudad de México, gobernada por un CPU, una unidad de procesamiento central, y que en su extensión están todas las colonias y calles limpias y pavimentadas. Estas nos conducen a casas, edificios y comercios activos con todos sus servicios funcionando a su capacidad total. Así funciona el cerebro y sus 80.000 millones de células, las cuales a su vez pueden tener cientos o miles de interconexiones cada una. Imaginemos ahora que en la colonia más alejada del centro guardas los recuerdos de tu abuela, tu memoria olfativa, como el perfume o las flores que le gustaban, los recuerdos auditivos, la música que oía, lo que te decía, los recuerdos visuales, su vestido favorito, etc. No tienes más que oler, escuchar o ver cualquiera de estos estímulos para que el cerebro vaya hacia ese lugar y acceda a la información que hace 10 o 15 años no utilizaba. Todos los eventos que para ti tuvieron algún valor están ahí, guardados, y puedes evocarlos a través del olfato, la audición o la visión. Gracias al gran loop, al aseo y mantenimiento cerebral que hace uso del 90% de la energía restante mientras dormimos. Nuestro cerebro siempre está activo y listo para recibir la información. Ningún recuerdo se borra, todo se guarda. El problema es ¿dónde? Pues en una especie de cajones mentales, en donde almacenamos toda esta información, y es cuando dormimos que se lleva a cabo el proceso de almacenaje, ordenamiento y categorización de todos estos recuerdos. Así pues, durante un sueño efectivo, ordenas los cajones y puedes encontrar durante el día siguiente casi todo lo que buscas. La información está accesible para ti. Por el contrario, durante un sueño
inefectivo, tienes todo el cajón revuelto y en desorden, por lo cual será muy difícil acceder a lo que quieres encontrar. Ese sueño inefectivo nos dará como resultado un trastorno de memoria. Cuando somos niños, tenemos un sistema de almacenaje y uso de datos en formación, ya que, durante la infancia, la cantidad de información que recibimos es inversamente proporcional a nuestra capacidad de procesamiento, debido a que desde que nacemos, toda la información es nueva. La enorme cantidad de estímulos a la que están expuestos los niños de hoy en día tiene que empezar a organizarse en cajones y fundamentalmente esto se lleva a cabo durante el sueño. Este proceso está ligado a la nariz porque, como ya vimos antes, el 95% del aire inspirado, lo cual equivaldría a más de 5.000 respiraciones por noche, debe pasar sin esfuerzo por la nariz. ¿Y por qué decimos que debería ser sin esfuerzo? Porque el trabajo muscular lo controla el cerebro. En la nariz tenemos el cornete superior, protegiendo las terminales nerviosas del nervio olfatorio, luego el cornete medio y el cornete inferior, que es del tamaño aproximado de nuestro dedo medio. En ellos, el flujo sanguíneo de las arterias etmoidales y nasopalatina, entre otras, fluyen en la dirección opuesta a la que entra el aire. En este punto de intercambio, la nariz puede subir la temperatura hasta 12 grados centígrados y aumentar la humedad hasta en un 90%, además de incorporar el óxido nítrico. Esto es alveolizar el aire inspirado. La alveolización ocurre gracias a que el aire entra en contra del flujo sanguíneo. Este es el punto de encuentro donde la emanación de vapor de agua hace el trabajo de calentar y humedecer el aire. ¿Por qué? Porque en el punto donde acaba la nariz y empieza la garganta, se requiere que el aire esté húmedo y caliente. Por el contrario, cuando respiramos por la boca, no es posible lograrlo porque estamos rompiendo el circuito. En la cavidad craneal tenemos el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral que baja hasta la médula espinal. Durante el sueño necesitamos que el 95% del aire pase sin esfuerzo por la nariz. Entre las múltiples funciones del tallo cerebral está la respiración. Antes de que la tecnología avanzara a los niveles con los que hoy contamos, había vivos y muertos. Hoy en día existen vivos pero con muerte cerebral. El hecho de estar vivo pero con muerte cerebral significa que no necesitamos el cerebro para vivir. Desde el punto de vista animal y humano, para respirar no necesitamos esa maquinita llamada cerebro. El tallo cerebral, que está debajo del cerebro, es el que se encarga tanto de que funcione el riñón, de que lata el corazón, de la presión arterial, como de mantener la respiración. El cerebro, como la complicada máquina que es, cuenta con mecanismos automáticos que le ayudan a no dejarnos morir ahogados mientras dormimos. El tallo cerebral no puede succionar el flujo aéreo con una presión mayor de 4 centímetros de agua. A partir de que cruzamos la barrera de 4 centímetros de agua, la garganta se colapsa. El tallo cerebral tiene que apoyarse en el cerebro para que éste active la respiración bucal para romper el colapso. Todo movimiento que hagamos muscularmente depende de la actividad de la corteza cerebral. De ahí la importancia de que el 95% del aire pase sin esfuerzo, ya que el esfuerzo muscular lo realiza el cerebro. Los grupos musculares que son activados por el tallo cerebral son los músculos respiratorios, los oculares, en su fase REM o non-REM, y los músculos palatoglosos. ¿Pero qué hacemos con los 150 a 300 centímetros cúbicos de saliva que tragamos cada noche? El palatogloso simplemente sube y baja la parte posterior de la lengua. No está inervado por el hipogloso, está inervado por el nervio vago. El fantástico nervio vago es involuntario y por eso deglutir durante el sueño es simplemente un reflejo. Los músculos inspiratorios, oculares y los palatoglosos no requieren activación cerebral durante el sueño. Todos los grupos musculares los podemos controlar a voluntad durante el estado de vigilia y se requiere actividad cerebral porque a voluntad mueves tus ojos, a voluntad tragas y a voluntad también puedes respirar.
Ortodoncia. La base o piso de la nariz es el techo de la boca. Ambas comparten esta misma estructura. En bebés de menos de 2 años, el techo de la boca debe tener forma de arco, ya que esta forma sirve para que se pueda acomodar el pecho materno con ayuda de la lengua. En este paladar alto se origina el tabique nasal óseo o hueso Böhmer, el cual se une hacia arriba con la lámina descendente o perpendicular del hueso etmoides, formando el septum nasal óseo. El septum cartilaginoso se apoya en el hueso maxilar. Cuando se inicia la masticación, si es vigorosa, va a estimular la elongación del paladar, lo cual va a guiar el crecimiento de los maxilares hacia adelante y abajo. Durante el destete debe ocurrir la transición de la deglución infantil a la deglución adulta. Así, la lengua en reposo, completamente pegada al paladar por la succión involuntaria y los dientes en contacto ligero, también contribuirán al crecimiento maxilar hacia adelante. Como si fuera un pájaro planeando sobre el aire, la lengua, descansando totalmente bajo el paladar, con los dientes en contacto ligero, funcionan como el aire que soporta al pájaro en su vuelo. Cuando la función y la posición en reposo son las correctas, este crecimiento va a proporcionar más espacio en la nariz al aplanarse y ensancharse el paladar, ampliando la base de la nariz o vestíbulo nasal, favoreciendo así el desarrollo de un septum recto y ubicado en la línea media nasal. El septum o tabique nasal se encuentra entre un techo, la base del cráneo, y un piso de la nariz o techo de la boca, los cuales no puede vencer. En el momento en el que el septum recibe la orden de crecer y en la medida en que no desciende el paladar, el crecimiento natural del tabique hará que el mismo se tuerza, y al no tener espacio suficiente, el septum crecerá hacia cualquiera de los lados. Así pues, muchas de las desviaciones septales atraumáticas están relacionadas a la falta de estas dinámicas de desarrollo, que son el descenso y ensanchamiento del paladar. Asimismo, el aumento del tamaño del paladar permitirá ir generando los diastemas necesarios entre los dientes de leche para que en el futuro quepan los dientes permanentes al momento que se inicie la segunda dentición. Cabe mencionar que el ensanchamiento del paladar solo ocurre como consecuencia de una masticación vigorosa en combinación con una deglución que termine en una boca cerrada en reposo. No olvidemos que el crecimiento, la secreción de hormona de crecimiento, ocurre durante las horas de sueño y que una boca cerrada implica tener los labios juntos, los dientes en contacto ligero y la lengua succionada pasivamente en el techo del paladar. Si por el contrario, durante el día mantenemos una respiración bucal, lo cual es signo de obstrucción nasal, la lengua tendrá que descender en forma vertical, ocupando el piso de la boca y desplazando a su vez a la mandíbula en la misma dirección, como un ave en picada, creando el espacio necesario para que pase el aire hacia la garganta. Esto, de manera permanente o crónica, mantendrá la forma cóncava del paladar, que permanecerá como arco gótico, alto y estrecho, evitando el descenso y ampliación del maxilar superior, facilitando la torsión del septum nasal y el apiñamiento dental por falta del espacio necesario, resultado de una masticación débil, una deglución inadecuada y la ausencia del soporte que proporciona la lengua en el reposo prolongado que sucede durante el sueño. Durante el desarrollo de nuestra cara, una respiración nasal libre durante el día y predominantemente por la noche permitirá, con los labios cerrados, que la lengua repose anclada en los dientes y se adhiera al paladar, creando el molde de soporte del maxilar superior como el viento sostiene el vuelo de un ave hacia adelante. Al respirar por la boca, la lengua desciende junto con la mandíbula para permitir el paso del aire, dejando de soportar el paladar que cae verticalmente como ave en picada. En los casos en los cuales el paladar no desciende ni se elonga por una masticación y deglución inadecuadas, el fogoordoncista puede utilizar aparatos de expansión por contacto para modificar y guiar el crecimiento
y el descenso de los maxilares. El trabajo que los ortodoncistas hacen con los expansores, ganando milímetros y hasta centímetros a cada lado, logra lo que ninguna otra especialidad puede hacer, que es ampliar la base de la pirámide. Esta es la magia que puede generar la interacción entre el otorrino con el ortodoncista. Desde el nacimiento hasta los 15 años de edad, lo que necesitamos es favorecer el crecimiento de la cara de los niños mediante el establecimiento de la respiración nasal, la masticación y la deglución adecuadas, además de un sueño reparador, para que al terminar la construcción de la cabeza y comenzar el desarrollo del cuerpo, podamos contar con una vía respiratoria que satisfaga los requerimientos de oxígeno y del volumen de aire de su vida adulta. O sea, preparar la estructura física para los volúmenes de aire que requerirá el adulto que los utilizará el resto de su vida. Nuestro trabajo es conducir el desarrollo del niño desde antes de su nacimiento hasta que termine de crecer su cabeza, preparándolo intelectual y emocionalmente, ya que durante la niñez se incorporan los drivers que nos van a hacer actuar el resto de nuestra vida. Procuramos guiar el desarrollo facial bajo la hipótesis de que el hipodesarrollo de los tercios medio e inferior faciales son el origen de los trastornos respiratorios del sueño. He aquí la magnitud de este trabajo. Se trata de que el individuo se nutra y de que crezca su cerebro, de que se organice y se actualice, con el fin de criar personas razonablemente felices y en armonía, no cansados, agotados y enojados. Muchas de las claves para lograrlo las tenemos justo enfrente, en nuestras narices. Aboquémonos a ellas.